Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Montoya, residente de tercer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy vamos a hablar de embarazo viable y no viable. Y para hablar de esto vale la pena hacer un pequeño resumen de los aspectos embriológicos que nos competen. Tenemos entonces que la fecundación es el proceso por el cual se une el ovocito maduro con el espermatozoide, y este proceso se lleva a cabo a nivel de la ampolla de la trompa uterina. Esto da lugar a un huevo cigoto que tiene un núcleo diploide con 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Posterior a esto ocurre el clivaje, que es el proceso por el cual se da el crecimiento celular. Esto ocurre pocas horas después de la fecundación y lleva a la formación de células menores denominadas blastómeros. Hacia el cuarto día aproximadamente, el número de células va a doblar. A las iniciales van a ser de 16 a 32 células, lo cual le confiere al producto un aspecto de mora, por lo cual se denomina mórula. La mórula va a entrar en la cavidad uterina, donde las células van a reorganizarse, dando origen al trofoblasto, que es lo que en últimas va a llevar a la formación de la placenta y las membranas. Luego este trofoblasto comienza a absorber líquido para convertirse en un blastocito, el cual flota libremente en la cavidad uterina por un lapso de aproximadamente 2 días. Hacia el sexto día inicia la implantación. El trofoblasto entra en contacto con la cavidad endometrial, se induce una reacción decidual, y hacia el décimo día este, este producto va a estar cubierto completamente por la decidua. Se van a presentar en este momento dos tipos de células: unas células que pierden la membrana, que son denominadas in situ trofoblasto, y estas se localizan hacia el polo embrionario, y las otras células son las células de la pared, las cuales conservan su membrana y pasan a denominarse citotrofoblasto. Posteriormente, el sincito trofoblasto comienza a envolver el blastocito, quedando el trofoblasto dividido entonces en dos capas: una capa interna formada por el citotrofoblasto, que como habíamos mencionado son estas células que conservan su pared, y una capa externa formada por el sincito trofoblasto, que son las células que han perdido su pared. Hay que tener en cuenta que a nivel del sincito trofoblasto, aproximadamente hacia el día 9, comienzan a formarse unas lagunas o vacuolas, que son las lagunas trofoblásticas, las cuales posteriormente se van a anastomosar con los capilares maternos para dar origen a la circulación placentaria. Hacia el día 8, previo a esto, la masa celular interna, que es esta zona, comienza a dividirse en dos capas: una capa que es el epiblasto, que va a corresponder al ectodermo primario, y una capa denominada hipoblasto, que corresponde al endodermo primario. A su vez aparece la cavidad amniótica, que aparece entre el epiblasto y el trofoblasto. Entre el hipoblasto y el trofoblasto. Y también hay que tener en cuenta que hacia el día 12 se comienza a originar el saco vitelino primario, a partir de la cavidad del blastocito. Habíamos mencionado antes que en el día 9 los capilares maternos vecinos se comienzan a expandir, forman sinusoides que se van a anastomosar con las lagunas trofoblásticas. En los días 11 a 13 comienza a ocurrir una proliferación del citotrofoblasto, cubierto por células del sincito, que se introducen en estas lagunas, dando origen a las vellosidades primarias, que serían estas que se ven acá. Hacia el día 16 se introduce también parte del mesodermo extraembrionario, dando origen a las vellosidades secundarias, y para el final de la tercera semana, o sea, hacia el día 21 aproximadamente, ya se han originado los vasos que conectan con la circulación embrionaria, dando origen a la circulación uteroplacentaria primitiva. Teníamos entonces que en el día 13 el saco vitelino primario, que habíamos dicho que estaba entre el hipoblasto y el trofoblasto, comienza a rechazarse hacia el polo opuesto del embrión, como lo señalan las flechitas huecas, donde posteriormente se desintegra y colapsa, dando paso al saco vitelino secundario o definitivo. Ya en el día 14, el saco definitivo pierde la conexión con esta estructura que correspondía al remanente del saco vitelino primario, y el disco germinativo, que
que lo vemos en esta zona, queda suspendido por un pedículo de fijación en la cavidad coriónica. Hacia el final del segundo mes, el embrión en crecimiento o el producto en crecimiento comienza a protruir hacia la cavidad uterina, dando origen a varias estructuras. Una de estas es la decidua basal, que constituye la cara materna de la placenta en formación. Va a haber una decidua capsular, que es la que va a recubrir como tal el producto, y una decidua parietal, que es el resto de la decidua que está envolviendo la cavidad endometrial. Esto es muy importante, vamos a verlo más adelante, para identificar las estructuras y diferenciar un embarazo normal, por ejemplo, de un aborto ectópico, de un embarazo ectópico. Ya para entrar en el tema que nos compete, hay que tener que, pues, obviamente todas estas alteraciones se van a diagnosticar por ultrasonido de manera temprana. El método de elección en la valoración es el ultrasonido endovaginal con un transductor de alta frecuencia entre 5 y 7.5 MHz, aunque también podemos utilizar el ultrasonido transabdominal para la valoración de estos pacientes. La literatura menciona que el ultrasonido transabdominal permite ver el saco gestacional a partir de la quinta semana, cuando el saco gestacional tiene una medida aproximada de 5 milímetros. El ultrasonido está indicado obviamente para estimación de la edad gestacional, en el caso de metrorragia, sospecha de embarazo múltiple, sospecha de embarazo ectópico, como guía de procedimientos, por ejemplo, diagnósticos, como en el caso de las biopsias de las vellosidades coriónicas, o en los casos de amniocentesis precoz, discordancia entre la altura uterina y la menorrea, sospecha de una masa anexial, sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional, diagnóstico prenatal no invasivo y diagnóstico precoz de anomalías fetales. Como se vio previamente, durante el primer trimestre ocurre una gran cantidad de cambios que ocurren de manera rápida, los cuales se pueden valorar obviamente por ultrasonido, como les había mencionado, y el entendimiento de estos cambios nos ayuda a valorar la viabilidad del embarazo. Tenemos entonces que el saco gestacional o saco coriónico es la primera evidencia ecográfica de embarazo, y esta ocurre o aparece alrededor de la cuarta a las 4.5 semanas, cuando el saco gestacional tiene una medida aproximada de 2 a 3 milímetros. Esto pues a través del ultrasonido transvaginal. Y como les había mencionado, a través del ultrasonido transabdominal lo podremos ver cuando tiene un diámetro sacular medio de 5 milímetros. Este saco gestacional tiene un crecimiento lineal aproximadamente de 1 milímetro por día. Tiene una localización excéntrica en la decidua, dando a nivel de la decidua, dando un aspecto que se conoce como saco o signo del saco intradecidual. Tiene una forma redonda o ovalada dependiendo del momento de su valoración, y va a estar rodeado de un anillo ecogénico. Esto es un dato muy importante que nos permite diferenciarlo, por ejemplo, del pseudosaco, en el cual lo que vamos a ver es una colección líquida que está dentro de la cavidad endometrial, desplaza el endometrio y no está rodeado de anillo ecogénico. Esto es un hallazgo muy frecuente verlo, muy frecuentemente encontrado en los embarazos ectópicos. Otro dato a considerar es la valoración de los niveles de beta de gonadotropina coriónica humana, de la unidad beta, a la cual podremos visualizar el saco. Este nivel se conoce como límite discriminatorio, y va a tener un nivel diferente de acuerdo al estudio que estemos valorando. En el ultrasonido transvaginal, el límite discriminatorio es de 1000 a 2000 miliunidades internacionales por mililitro, con un promedio de 1200. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando tenemos una beta HCG de 1200, ya debemos estar visualizando el saco gestacional. Y esto varía para el ultrasonido transabdominal, en el cual el nivel discriminatorio aumenta a 3600. Otro signo útil para diferenciar un pseudosaco del saco gestacional
es el signo del doble saco decidual o de la doble decidua, que corresponde a la visualización de la decidua capsular, como lo podemos ver en este gráfico, y de la decidua parietal en la posición directa una con la otra, observándose el saco gestacional rodeado de dos líneas ecogénicas señaladas acá por la flecha y por la cabeza de flecha. La flecha correspondería entonces a la decidua capsular y la cabeza de flecha correspondería a la decidua parietal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para la medición del saco gestacional no vamos a utilizar la fórmula para volumen, sino que se va a sacar un promedio de las tres medidas ortogonales, por lo tanto, o por lo cual se llama esta medida diámetro sacular medio, que no es otra cosa que promediar los diámetros ortogonales máximos. Es importante tener en cuenta que la medición debe hacerse desde la interfase sólido-líquida, como podemos ver en la imagen, sin incluir el anillo que corresponde a la cápsula, a la decidua. Ya el segundo, el segundo evento que ocurre es la aparición del saco vitelino o saco de Jolk, es lo mismo, y este representa el sistema de transporte materno-fetal primario antes de que se establezca una circulación placentaria propiamente dicha. Este saco de Jolk se observa por primera vez en la quinta semana, más o menos 5 días, cuando el saco gestacional mide entre 8 a 10 milímetros y lo podemos ver por vía transabdominal hacia las 7 semanas cuando el diámetro sacular medio es de 20 milímetros. Este saco de Jolk es el primer dato que confirma absolutamente la presencia de un embarazo intrauterino y se va a ver como una estructura redondeada de localización excéntrica al interior del saco gestacional. Tiene una medida aproximada de 2 milímetros a las 6 semanas y va a alcanzar un máximo de 6 milímetros a las 10 a 12 semanas. Es importante tener en cuenta que hacia su borde libre se va a desarrollar el embrión dando un aspecto que se conoce como de anillo de diamante. Ya les había mencionado que se ve como una imagen sacular, redondeada, excéntrica al interior del saco gestacional. Sin embargo, no siempre se va a ver como la estructura redonda clásica, sino que también se puede observar como dos líneas ecogénicas paralelas y esto va a depender de cómo el haz de ultrasonido esté incidiendo sobre el saco de Jolk. Eh, entonces, esto es un dato que también sugiere la presencia de este. Luego de alcanzar un diámetro máximo de 6 milímetros, como les había mencionado, este comienza a disminuir de tamaño, se torna ligeramente irregular para al final del primer trimestre dejar de ser visible por ultrasonido y esto lo tenemos que tener en cuenta. El tercer evento es la aparición del embrión. Esto ocurre entre la quinta a la sexta semana. Es visible cuando tiene una medida de 2 a 3 milímetros a través del ultrasonido transvaginal y se ve como un engrosamiento, como les había mencionado, en el borde libre del saco vitelino, el saco de Jolk, dando la apariencia o el aspecto en anillo de diamantes. Tiene un crecimiento lineal de 1 milímetro por día y es importante tener en cuenta que siempre se debe visualizar cuando el diámetro sacular medio, cuando el diámetro del saco gestacional es de 25 milímetros. Como les había mencionado, tiene un crecimiento lineal de 1 milímetro por día, al igual que el crecimiento del saco gestacional. eh, este, la apariencia del embrión va a cambiar dependiendo del momento en el cual se esté valorando. Tenemos entonces que hacia la semana 6 tiene una apariencia de un grano de arroz y hacia la semana 8 adquiere una forma o una apariencia que la literatura menciona como en oso de goma, con una curvatura marcada que nos permite diferenciar cuál es el abdomen de la cabeza. Podemos comenzar a ver estructuras como la columna vertebral, el brote de las extremidades y también es posible ver la cavidad romboencefálica y los movimientos intrínsecos embrionarios. Para esta etapa en la cual ya comienza a visualizarse el embrión, deja de ser útil el diámetro sacular medio como una medida para establecer la edad gestacional y pasamos a utilizar únicamente la longitud cráneo-caudal o cráneo-rabadilla que se obtiene midiendo
los extremos del embrión de manera longitudinal. Esta medición debe ser en posición neutra, sobre todo cuando ya tenemos la curvatura que les mencionaba que nos divide la cabeza del abdomen, eh, y debe ser cuando el embrión esté en posición neutra sin que esté demasiado curvado o hiperflexionado. Esta es la medida más exacta en el primer trimestre mejor, con una menor precisión hacia el final del primer trimestre, y esto explica por qué deja de utilizarse el diámetro sacular medio y comenzamos a utilizar el, la longitud craneocaudal. Ya hacia la semana 10 los detalles anatómicos son mucho más claros, podemos ver adecuadamente una adecuada diferenciación entre la cabeza, el torso y el abdomen, las extremidades se observan casi en su total extensión, los extremos cefálico y caudal son detectables. Esto comienza a ser especialmente importante cuando el embrión alcanza una longitud de 12 milímetros. Aquí es donde cobra sobre todo importancia lo de la medida craneocaudal, que debe ser en posición neutra con el embrión ni tan flexionado ni tan extendido. A estas alturas cabe mencionar que un embrión se puede considerar todo producto menor o igual a 10 semanas y un feto mayor a 10 semanas. Esto pues como un término eh, para definir la diferencia entre embrión y feto. Posteriormente aparece la membrana amniótica, aparece hacia las 6.5 semanas, aparece después del saco vitelino y justo antes de la aparición del embrión, aunque no siempre es visible de manera tan temprana. Es la cavidad que va a dar asiento como tal al embrión, pues por lo tanto el embrión se encuentra dentro de esta. De igual forma se observa opuesto al saco vitelino, es una membrana muy delgada, por lo cual no se ve siempre. Y es usual que solamente se vea en zonas donde el haz de ultrasonido incide de manera perpendicular. Entonces, por lo cual es frecuente no observar el saco en su totalidad. Su tamaño tiene una relación lineal con el tamaño del embrión, siendo más o menos un 10% mayor que la longitud craneocaudal. Y a partir de la 10ª semana, con la producción de orina en este momento ya sería feto, por parte de este empieza a aumentar el tamaño de manera desproporcionada para ya hacia la semana 14 a 16 fusionarse con el corion y pues deja de visualizarse como tal. La actividad cardíaca es otro dato importante a tener en cuenta, inicia hacia las 6.5 semanas, aunque puede incluso verse en embriones más pequeños que tienen medidas de 1 a 2 milímetros, pero a estas alturas es un dato variable que se torna constante cuando el embrión alcanza una longitud craneocaudal de 5 a 7 milímetros. La ausencia de actividad cardíaca en un embrión de 4 milímetros o menos puede ser normal, pero siempre debe ser visible en embriones de 7 milímetros. La frecuencia cardíaca o la actividad cardíaca debe medirse en modo M, ya que el modo Doppler podría aumentar tanto el índice térmico como el índice mecánico y pudiese llegar a tener efectos teratogénicos, aunque esto no se ha demostrado, pero lo recomendable es evitar la utilización de Doppler color a estas alturas. Tenemos entonces que hacia la 6ª semana la frecuencia cardíaca mínima debe ser de 110, la máxima de 115, hacia la 8ª semana aumenta, va a ser de 145 la mínima, la 170 de máximo, y hacia la 9ª semana disminuye nuevamente para tener una mínima de 137 y una máxima de 144. Para la medición, como les había mencionado, se utiliza el modo M y se va a medir de espiga a espiga. Cada equipo va a determinar cuántos ciclos se deben tomar para tener una medida adecuada, y al poner en el modo M en el equipo, este generalmente nos dice cuántos ciclos se deben tomar. Es importante tener en cuenta que la bradicardia embrionaria o fetal, definida como una frecuencia cardíaca menor de 85, es un dato de mal pronóstico y tiene una mortalidad cercana al 100%, mientras que la taquicardia, que es una frecuencia cardíaca mayor o igual a 35 hacia la semana 6.3 o mayor o igual a 155 hacia las semanas
entre las 6.3 y 7 es un dato de buen pronóstico. Esta tablita resume la secuencia de eventos, resume todo lo que acaba de mencionar. Entonces decíamos, en la semana 0 la paciente tiene su último periodo menstrual, hacia la semana 2 ocurre la concepción, entre las semanas 4.5 y 5 aparece el saco gestacional, posteriormente hacia la semana 5 a 5.5 aparece el saco de Yolk, hacia la semana 6 aparece el embrión, puede iniciar la frecuencia cardíaca con un límite inferior de 100, aunque les había mencionado pues, que 85, por debajo de 85 ya es un dato de mal pronóstico. Entre las semanas 6.5 y 7 aparecen las membranas amnióticas y en este momento las pulsaciones cardíacas, su límite inferior es 120. Entre la semana 7 y 8 aparece la columna, entre la semana 8 hacia la semana 8 podemos ver la curvatura que separa la cabeza del cuerpo y podemos ver los botones de las extremidades. Entre las semanas 8 y 8.5 aparecen los movimientos intrínsecos del embrión y entre las semanas 8 y 10 se desarrolla la cavidad romboencefálica. Ahora pues ya entrando como tal en el tema, tenemos entonces que definir cada uno de estos puntos. ¿Qué es un embarazo viable, no viable? ¿Qué es un embarazo intrauterino de viabilidad incierta? ¿Y qué es un embarazo de localización desconocida? Entonces tenemos que estrictamente hablando, o qué viabilidad hace referencia a la capacidad de vivir de forma independiente fuera del útero. Estrictamente hablando, esto no aplicaría para el embrión porque pues este no tiene la capacidad de vivir por fuera del útero por obvias razones, pero se ha aceptado y se ha adaptado a los conceptos ultrasonográficos. Es por eso que desde la perspectiva del ultrasonido se acepta este término para confirmar la presencia de un embrión o feto con actividad cardíaca al momento del examen, y este dato es muy importante. Embarazo no viable se define como aquel embarazo que no puede dar lugar a un producto vivo. Son el ejemplo del embarazo ectópico y el embarazo intrauterino fallido. Embarazo intrauterino de viabilidad incierta es aquel en la cual existe un saco gestacional intrauterino sin embriocardia y sin otros datos de embarazo fallido. Lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detenimiento. Y embarazo de localización desconocida, en el cual no se define un embarazo intrauterino y los anexos no son normales. Esto significa pues que es una paciente que se le hace un ultrasonido pélvico o abdominal y este es completamente normal. Hay que tener en cuenta eh, que con respecto al embarazo viable y no viable, la presencia de falsos positivos puede llevar a la eliminación o daño irreversible de un producto que sea viable, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que basados en esto se deben tomar las conductas, y por eso se hace tanto hincapié en la diferenciación en lo que es un embarazo viable de un embarazo no viable. Los falsos negativos no tienen tanta relevancia, ya que simplemente pueden llevar a retrasos en una intervención requerida, pero como les mencionaba, sobre todo es importante evitar los falsos positivos para evitar pues, daños a la paciente y a la integridad. Y por esto se debe tener en cuenta que la especificidad debe ser cercana al 100% para evitar pues, este tipo de inconvenientes. Tenemos entonces que el embarazo de viabilidad incierta, en el cual hay datos sospechosos pero no diagnósticos de embarazo fallido. Estos son o se van a definir de acuerdo a cuatro grupos. Uno, que es la ausencia de actividad cardíaca en una determinada longitud cronocaudal. Otra, ausencia de embrión para el momento en el cual el saco gestacional tiene cierta medida. La otra es una ausencia de embrión para cierto punto del tiempo, y la otra es basada en la morfología del saco gestacional, del amnios y del saco de Yolk. Tenemos entonces que en el primer grupo está la longitud craneocaudal menor de 7 milímetros sin frecuencia cardíaca. En el segundo grupo es un diámetro sacular medio de 16 a 24 milímetros sin embrión. En el tercer grupo tenemos la ausencia de embrión con frecuencia cardíaca 7 a 13 días después de un ultrasonido que muestra un saco gestacional sin saco de Yolk. La ausencia de embrión con frecuencia cardíaca 7 a 10 días después de un ultrasonido que muestre saco gestacional con saco de Yolk. Y la ausencia de embrión más allá de las 6 semanas después de la fecha de última menstruación.
El último grupo es en el cual encontramos un saco amniótico vacío con yolk, pero sin embrión, un saco de yolk más de 7 milímetros, recordemos que su medida máxima debe ser de 6 milímetros, y un saco gestacional pequeño en relación al embrión, y eso se define como menos de 5 milímetros de diferencia entre el diámetro sacular medio y la longitud craneocaudal. Eh, Cualquiera de estos datos que encontremos debe ser notificado como un dato sospechoso pero no diagnóstico de embarazo fallido, y la conducta debería ser entonces realizar un seguimiento ultrasonográfico en 7 a 10 días aproximadamente. Tenemos un ejemplo entonces de un ultrasonido endavaginal de una paciente embarazada con sangrado vaginal y una beta eh, mayor de 2000. En la primera imagen podemos observar el saco de Yolk y un embrión señalado acá por la flecha, que señalaban según la literatura que tenía una longitud de 2 milímetros, que correspondía a unas 5 semanas, 6 días de, de edad gestacional. Sin embargo, no fue posible identificar la frecuencia cardíaca en este momento. 12 días después se realiza un ultrasonido de control en el cual podemos ver que existe un adecuado crecimiento, un adecuado intervalo de crecimiento del embrión con una longitud craneocaudal para este momento de 11 milímetros correspondiente a 7.3 semanas, y tras la valoración con modo M vemos que tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Entonces, en este caso, sobre todo en la primera imagen, cumplía el criterio de ser un embrión de menos de 7 milímetros sin frecuencia cardíaca, por lo cual se había dejado inicialmente como un embarazo, eh, dato sospechoso pero no diagnóstico de embarazo fallido. En este segundo ejemplo, tenemos un ultrasonido inicial con datos sospechosos pero no diagnósticos de embarazo fallido, caracterizados por la presencia de primero un saco gestacional con un diámetro sacular medio de 17 milímetros, sin embrión, sin saco de Yolk, pero podemos ver al interior un saco amniótico aumentado de tamaño y vacío, obviamente. En este caso, el criterio fue la presencia de un saco de 16 a 24 milímetros sin embrión. En el seguimiento a 10 días posteriores a la valoración inicial, el crecimiento del saco gestacional no fue adecuado, eh, y podemos ver además que todavía no se identifica el embrión, además de que comienzan a haber cambios hidrópicos de las vellosidades coriónicas. La medida del diámetro sacular medio para este momento fue 19 milímetros según el texto, lo cual daba para una gestacional de 6 semanas, 6 días. En este otro ejemplo tenemos un ultrasonido endovaginal que muestra en escala de grises, que muestra un saco vitelino agrandado de más de 7 milímetros al interior de un saco gestacional con un diámetro sacular medio de 10 milímetros, proyectado para una edad gestacional de 5 semanas, 5 días, sin embrión en su interior. Estos hallazgos son sospechosos pero no diagnósticos. Acá el criterio es saco vitelino agrandado eh, mayor de 7 milímetros. En este último ejemplo tenemos también un ultrasonido transvaginal en escala de grises que muestra un saco gestacional con una longitud, con un diámetro sacular medio de 14 milímetros correspondiente con 6 semanas, 1 día, el cual contiene a un embrión con una longitud craneocaudal de 11 milímetros que daba para 7 semanas, 3 días. Y aquí el dato importante es que existe una diferencia entre el diámetro sacular medio y una longitud craneocaudal menor de 5 milímetros, lo cual este fue el criterio que se utilizó para determinarlo como un dato sospechoso pero no diagnóstico. En el modo M, sin embargo, podemos ver que la frecuencia cardíaca fue de 160 latidos por minuto. Ya para embarazo fallido los criterios son menos. Vamos a tener entonces
Tres grupos también: ausencia de actividad cardíaca para cierta longitud craneocaudal del embrión, ausencia de embrión a cierta medida del saco gestacional o ausencia de embrión en cierto punto del tiempo. Este último grupo requiere dos valoraciones a intervalos de aproximadamente 7 a 10 días. Entonces, en el primer grupo tenemos que es el que tiene que ver con una longitud craneocaudal mayor o igual a 7 milímetros sin frecuencia cardíaca. En el segundo grupo, un diámetro escapular medio mayor o igual a 25 milímetros sin embrión. Y en el tercer grupo, la ausencia de embrión con frecuencia cardíaca mayor o igual a 2 semanas después de un ultrasonido que muestre un saco gestacional sin saco de Yolk, y ausencia de embrión con frecuencia cardíaca después de 11 días de un ultrasonido que muestre un saco gestacional con saco de Yolk. En este caso tenemos un ejemplo, otro ultrasonido transvaginal en escala de grises, en la cual se muestra un embarazo no viable caracterizado por la presencia de un feto que se describía como amorfo con una longitud craneocaudal de 20 milímetros correspondiente con 8 semanas 4 días, sin lograr demostrar actividad cardíaca tras la valoración en modo M ni tras la valoración Doppler. Estos fueron datos consistentes con un embarazo no viable, como ya les había mencionado, y el criterio que cumplió en este caso fue una longitud craneocaudal mayor de 7 milímetros sin frecuencia cardíaca. Otros datos que podemos ver en este caso son la presencia de un saco gestacional irregular, el cual, como vamos a ver más adelante, es un dato de pobre pronóstico. En el caso 2, a su derecha tenemos un saco gestacional de 29 milímetros con una edad estimada de 8 semanas un día, en el cual no se logra identificar un embrión o saco de Yolk. Además que se ven algunos debris o ecos finos móviles en su interior. En este caso el criterio fue un diámetro sacular medio de más de 25 milímetros sin embrión. Cabe resaltar que este dato, la presencia de un diámetro sacular medio mayor de 25 milímetros o más sin embrión, tiene una especificidad y un valor predictivo positivo cercano al 100%. En este otro caso tenemos un eco transvaginal en escala de grises, en el cual inicialmente se observa un embarazo de viabilidad incierta caracterizado por la presencia de un saco gestacional con un diámetro sacular medio de 14 milímetros que corresponde con 6 semanas un día, un saco de Yolk y un aparente embrión sin frecuencia cardíaca, por lo cual se determinó o se diagnosticó como un embarazo de viabilidad incierta. En el control, 13 días después, se observa un crecimiento inapropiado del saco gestacional, alcanzando solo 16 milímetros para una gestacional de 6 semanas 3 días, y podemos ver un amnios expandido y un embrión señalado por la cabeza de flecha de 4 milímetros sin frecuencia cardíaca. Aquí el criterio fue ausencia de embrión con frecuencia cardíaca 11 días después de un ultrasonido, en el cual se identificó un saco gestacional sin embrión pero con saco de Yolk. Ahora, hay datos intermedios que no permiten diagnosticar como tal un dato sospechoso pero no diagnóstico, ni un embarazo fallido, y estos son los indicadores de pobre pronóstico. Tenemos que dentro de estos vamos a tener un saco gestacional irregular o con posición baja, un saco de Yolk calcificado o mayor de 7 milímetros, un amnios que esté un saco amniótico vacío o expandido, un embrión de morfología amorfa, una actividad cardíaca, como ya les había mencionado, menor de 85 latidos por minuto, la presencia de cambios hidrópicos de las vellosidades coriónicas o hemorragias subcoriónicas, sobre todo si son grandes, que abarquen más de 2/3 de la circunferencia del saco gestacional. En este caso, pues la indicación también sería seguimiento, idealmente 7-10 días. Tenemos en el primer ejemplo un saco gestacional en el cual podemos observar un amnios expandido sin evidencia de embrión y un saco de Yolk calcificado. En este siguiente ejemplo tenemos también un ultrasonido transvaginal en escala de grises, en el cual se puede observar una colección
subcoriónica, hipoecoica, heterogénea, el cual separa al corión de la decidua, que es esta que se observa ecogénica, y lo cual fue diagnosticado como un hematoma subcoriónico. En este caso compromete menos de la mitad de la circunferencia del saco. Hay que tener en cuenta que del 18 al 22% de los embarazos del primer trimestre, en el primer trimestre con sangrado vaginal van a presentar hematomas o hemorragias coriónicas, y que el riesgo de pérdida es el doble en hematomas grandes, sobre todo cuando tienen más de 2/3 de la circunferencia del saco. Estos otros ejemplos tenemos un amnios vacío, señalado por la flecha, adyacente a un saco de Yolk normal. La edad gestacional por diámetro sacular medio para este caso fue de 7.2 semanas, y este signo no debe confundirse con el signo de la doble burbuja, que consiste en la visualización del amnios, lo podemos ver acá, adyacente al saco de Yolk, y en el cual podemos ver al interior del amnios la presencia de un embrión, y esto es consistente con un embarazo normal. Ya para hablar del embarazo de localización desconocida, recordar que es un estado transitorio del embarazo temprano en el cual no se define todavía un embarazo intrauterino, y sin embargo la valoración ultrasonográfica del útero y de los anexos es normal. Ante un embarazo de localización desconocida vamos a tener tres posibilidades. La primera es que haya un embarazo intrauterino temprano, que no sea todavía visible tras la valoración ultrasonográfica, que sea un embarazo ectópico oculto, o que haya un aborto completo. Para esto debemos basarnos en las mediciones secuenciales de la beta-HCG y en la valoración seriada también por ultrasonido. Tenemos que entonces, en el caso del embarazo intrauterino temprano, si hacemos una medición secuencial de la beta y tenemos que la beta HCG es mayor de 2000, y el útero está vacío, la posibilidad es más alta es que se trate de un embarazo fallido. Si la medición de la beta, si tras la medición de la beta tenemos que esta es mayor de 3000 miliunidades internacionales por mililitro y el útero sigue estando vacío, la posibilidad más alta es que sea un embarazo ectópico. Sin embargo, existe un 0.5% de posibilidades de que se trate de un embarazo intrauterino, por lo que si las pacientes están estables, no tienen pues ningún dato de compromiso hemodinámico, se recomienda seguimiento y confirmación antes de dar tratamiento, ya que pues como sabemos los tratamientos médicos y quirúrgicos para este tipo de patologías pueden llegar a tener algunas consecuencias. Y con respecto al aborto completo, lo que vamos a ver es una disminución de la beta en las mediciones seriadas, y en los ultrasonidos en el ultrasonido podemos encontrar un endometrio engrosado, y clínicamente pues va a haber sangrado. En estos ejemplos tenemos entonces que se trata la figura inicial, una paciente con una beta inicial de 334 miliunidades internacionales por mililitro, con un ultrasonido en escala de grises, un ultrasonido transvaginal, en el cual se observa un endometrio laminar normal sin líquido intrauterino. El diagnóstico diferencial en este caso era un embarazo temprano, un aborto completo y un embarazo ectópico, como habíamos mencionado previamente. Se realizó un control a los 7 días donde se observó una colección intradecidual con signo del doble saco. Podemos ver aquí el signo del doble saco correspondiente a la decidua capsular y a la decidua parietal, y con un diámetro sacular medio de 6 milímetros, correspondiente a 5 semanas un día. En este caso, la beta HCG se elevó a 4410, por lo cual se dejó como un diagnóstico, un embarazo intrauterino normal. En este último, ya por último, para terminar, en este último ejemplo, podemos ver un ultrasonido de una paciente que presentó dolor en cuadrante inferior, en el cual se observó una colección irregular de localización endometrial sin poder observar el signo del doble saco. La beta en este caso fue de 287 miliunidades internacionales por mililitro, y tras el control la beta disminuyó a 29, por lo cual se consideró como un
aborto espontáneo. Y eso sería todo.